Habló de que es el inconsciente. Este se asocia con sentimientos de placer, que también pueden ser sentimientos que aún no conocemos o que difícilmente podemos conocer. También vimos el ello, no, el yo, perdón, ya le dije el ello, Sí. que podemos ser consciente de todo aquello que nos rodea. Y vimos el super yo, que es el subconsciente. No tenemos un acceso fácil a él, pues son recuerdos que se alojan como en una barrera que nosotros ponemos, por decirlo así. Nuestro propio cerebro, a través de mecanismos de defensa, aloja esos recuerdos en el subconsciente. Lo sigues teniendo, solo que hiciste un mecanismo de defensa para no recordarlo, pero sigue ahí. Así es. Y también dice este autor, asocia el ello, el yo y el super yo en un iceberg. La primera fase es el ello, la segunda es el yo y al último, lo que está en el agua, es el super yo. También dijo que hay personalidades según el ello y el super yo. Y este a ver, le digo las Sí, personas. por favor, ve. A ver, déjeme. Ahí creo que está el obsesivo, que ese pertenece al super yo. Predomina el super yo, así es. Está el narcisista, Ajá. que eh, también pertenece al yo y al yo. Y En el obsesivo predomina el super yo, la parte del subconsciente. uh-huh, también nos dijo que hay personas de tipo mixto. El tipo erótico, ¿cuál es el tipo erótico? ¿Qué predomina? Ay, no me acuerdo de ese En profesor. el tipo erótico predomina el ello. Recuerda que el ello es el inconsciente y son los sentimientos que están asociados con el placer. Sí. ¿Ok? Y vimos las personas de tipo mixto, que estas pueden tener el ello, el yo y el super yo. Y por ejemplo, un narcisista, Él tiene el yo y el ello. no hay tensión entre el ello y el super yo. Se lleva muy bien la parte tanto del inconsciente como del subconsciente. Son personas que asumen conocerse a sí mismas y conocer las partes recónditas de su mente que no todas las personas de manera usual podrían llegar a conocer. ¿Ok? ¿Qué más? Los Vimos, mixtos. ajá, que son estudios o combinaciones de el ello, el yo y el super yo. También habló de los impulsos y son personas que actúan sin pensar las cosas, trabajan de manera intuitiva. Este predomina el eros, y el eros es personas que aman la vida o se aman a sí mismas. Las Y personas en donde influye o impacta más el impulso del eros, efectivamente tienen un impulso superlativo a la vida. ¿Qué más? vimos que a veces predomina el tanatos, que Tánatos. influye la muerte, la agresión. No se cuidan, son personas que suelen tomar mucho, consumir drogas. Después Tendencias autodestructivas. ¿Qué más? vimos la racionalización, Estábamos que hablando de los mecanismos de defensa. Así es. para justificar algún impulso. También este autor se basa en los clásicos, bueno, autores clásicos, como, es que no me acuerdo bien, pero a ver, déjame acuerdo. Como de los hermanos, ay, profe, no me acuerdo. Karamazov. Los Estudia. hermanos Karamazov. Podemos hablar de Dostoyevsky. Podemos hablar del propio Shakespeare. Sí, déjeme acuerdo bien. Creo que los hermanos estudian, bueno, los estudia y dice que ellos meten mensajes subliminales. Estábamos hablando sobre los mensajes subliminales en esa parte. ¿Qué es un mensaje subliminal? ¿Cómo podemos entender un mensaje subliminal? ¿Hacia dónde va dirigido un mensaje subliminal? Y al subconsciente Exacto. lo percibimos así nosotros, como de, me está diciendo, es algo que se va al subconsciente. Da. ¿Qué más?
Vimos a Alfred Alder y él dice que hay sentimientos de inferioridad. Sus estudios se basan en las tendencias que pueden tener estas personas. También vimos a Theodore Rick y él se basa en el crimen e indicios que estos llevan a una evidencia que se encuentra en el subconsciente y esto sirve para que se haga un juicio. Ya también vimos a Jacques Lacan y Jacques él Lacan. Ujú. estudia la psicosis, la paranoica, los cambios y las cosas que lo provocan, cuáles son las tendencias criminales. También vimos a, sí que me acuerdo, a Whitcomb, que retoma y analiza a los niños con sus convivencias traumáticas que fueron, pues, nos dijo de la Segunda. Winnicott, ok, sí, sí, sí. Winnicott. Vamos a Franz Alexander y a Hugo, no me acuerdo qué más. Stop. Hugo Stop. Ujú. Este estudia la interacción de delincuentes y jueces. Ajá, Vimos Kate Friedlander ajá. y estudia la delincuencia juvenil desde el punto de vista psicoanálisis. Psicoanalítico. Y vimos a Daniel Lagoche, que estudia la personalidad desde el punto de vista del psicoanálisis también y los identifica y los clasifica. Después vimos otras tendencias, que es J. la Bowlby, que también hace exámenes o estudios sobre los niños que padecieron situaciones en la guerra y hace observaciones clínicas sobre la privación afectiva y la delincuencia de las personas que sufrieron algún evento traumático como consecuencia de las guerras. ¿Qué más? vimos otras tendencias y aquí entra la antropología de la cultura y la violencia Estudios y antropológicos de cultura y violencia, sí. tratan de comprender este cómo es el hombre a través del tiempo, cuál fue su evolución, estudia las culturas y por qué existe tanta violencia. Mm, Vimos a otro autor, ah, mm, creo que se llama Bronislaw, no sé si lo estoy pronunciando bien, Bronislaw Malinowski. y él estudia los actos, las ceremonias, las ideas violentas de las épocas remotas, como los mayas, porque hacían sacrificios, ¿para qué? Vimos a Benedict Ruth y Benedict, sí. Ujú. humanidades históricamente y la evolución. Vimos a Margaret Mead y ella estudia la evolución de la agresión. Después vimos la criminología y la prevención del delito. Dijo que son nuevas tendencias que se deben abordar para prevenir el delito y así disminuirlo. Mm, Después vimos la victimología y pues nos preguntó qué era víctima y ofendido. Acuérdense que en estos estudios de criminología y prevención del delito, que es un tema que platicamos incluso antes de que analizáramos las escuelas clásicas de la criminología, hablamos de algunos autores que ya hablaban de modelos de prevención del delito, como Martínez de Paz, y sus Mm, famosos modelos de prevención, como el mecánico físico, como el ecológico, etcétera. Todo eso va a ser importante que lo repase. ¿Qué más? Vimos lo que era víctima y es la que recibe el daño directo y el ofendido son las personas que sufren el daño de manera indirecta. Y nos dijo que la victimología fue gracias a la criminología, porque gracias a la evolución de la criminología se estudió a la víctima. Y la víctima y el ofendido ya tienen derechos fundamentales y estos los encontramos en el artículo 15, 18, 19, 20 y 21. Pero más de esos, ¿cuál? Porque todos esos son garantías esenciales en materia penal. Pero si hablamos de las garantías concretas de la víctima, ¿qué fundamento constitucional sería? Destaca el artículo 20 en el apartado C, los Eso, derechos de la víctima o del ofendido. así es, así es. ¿Qué Y más? pues en eso, profe, estábamos viendo el artículo, lo estaban leyendo Sí, y estaba preguntando y así. muchas gracias, Bere. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que comentamos? La última sesión. ¿Nadie tiene ninguna duda? Pues ya estamos en el último tema de nuestro curso de este segundo semestre.
de corrientes del pensamiento criminológico. Y seguimos con victimología. Les comentaba que es una materia que van a llevar en un momento dado, o tendrían que llevarla en el transcurso de la carrera. Y para entender a la victimología, como bien por ahí comentaba Beret, tenemos que entender que la víctima sufre estos daños de manera directa, sufre los daños de las consecuencias de un acto delictivo. Y recuerden que el ofendido no es lo mismo. El ofendido es la persona que sufre los daños de manera indirecta, mientras que la víctima lo sufre de manera directa. Repase por ahí el concepto de la ONU que les di en torno a qué tipo de daños puede sufrir una víctima como producto de la comisión de un hecho delictivo, que pueden ser daños físicos, psicológicos, patrimoniales, económicos. Todo esto va a ser importante que lo recuerden, ¿ok? Y por ahí Ariana estaba dando lectura al artículo 20, apartado C de la Constitución, que te paré en seco porque ya no nos alcanzaba el tiempo. ¿Podemos retomar la lectura, Ariana, por favor? Sí, profesor, permítame. Gracias. Apartado C. Estábamos analizando cuáles son las prerrogativas básicas que constitucionalmente, se le pueden atribuir como derechos fundamentales a la víctima. ¿A qué tiene derecho la víctima? Cabe mencionar que también hay leyes especiales ya en derecho victimal que profieren una serie de prerrogativas en torno a la asistencia y en torno a este auxilio que debe tener la víctima. Perdón, Ariadna, ya lo tienes. Ya lo tengo, profesor. Dice, ¿lo empiezo a leer otra vez desde el inicio? ¿Dónde te quedaste? Recuérdanos básicamente qué tipo de derechos puede tener la víctima a nivel constitucional. Ok. La verdad ya no me acuerdo dónde me quedé. No, bueno, a ver, vamos a retomarlo entonces. Ok, dice, de los derechos de la vida, de la víctima, o del ofendido. Recibir asesoría jurídica. Ser informado de los derechos. Vamos a analizar y a desmenuzar parte por parte. Recibir asesoría jurídica. Cuando una persona va a presentar una denuncia o querella que fue víctima justamente de un delito, pues cuando van a comparecer, cuando van a ser entrevistados, que ahora ya se les llama entrevistas, antes era una declaración, ahora ya se habla de entrevistas. Cuando son entrevistados ante la autoridad investigadora, tienen necesariamente que estar asistidos de un abogado o de un asesor jurídico. Si no tenemos dinero para pagar un defensor privado, el Estado tiene la obligación de propiciarme un asesor jurídico de manera gratuita, un defensor público, ¿ok? Y ese defensor público y ese asesor público va a tomar parte, si es que se llegara a judicializar la carpeta, si el Ministerio Público llega a determinar que si hay hechos y nos vamos a juicio penal, el asesor jurídico tiene que estar presente. Y no es que esté casado con el abogado de oficio, puedo cambiarlo en cualquier momento. Yo puedo cambiar al asesor jurídico y puedo contratar un defensor o un abogado penalista en materia penal de manera privada cuando yo lo desee así. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución. Y cuando ¿Esto cómo se hace en la realidad? Cuando yo voy a comparecer en una entrevista como víctima, el propio Ministerio Público o el fiscal me da una hojita donde se establecen cuáles son los derechos básicos de la víctima. Lea sus derechos, por favor, para que esté enterado. Y entonces los firmamos. Por ejemplo, las personas extranjeras tienen derecho a que se les proporcione un intérprete. Si no podemos hablar el idioma inglés, japonés, francés, ruso, lo que sea, tenemos derecho a estar o a participar en esa entrevista siempre con la intervención de un traductor. Eso es uno de los derechos básicos. ¿Qué más? Ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Coadyuvar con el Ministerio Público. Ahí. ¿Se acuerdan de lo que era coadyuvar? Importantísimo. Ayudar al Ministerio Público. Sí, acuérdense que el ejercicio o el monopolio del ejercicio de la acción penal radica justamente en la autoridad investigadora, en el Ministerio Público. ¿Y qué pasa entonces? ¿Nosotros ya no podemos hacer nada? Pues por supuesto que no. Nosotros podemos coadyuvar, echarle la mano. Vamos a aportarle al MP elementos de prueba para poder integrar esas evidencias que tanto necesita para poder judicializar la carpeta. ¿Qué más? Dice, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente,
tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. O sea que la víctima también puede intervenir en el proceso penal. Pues la respuesta es sí, por supuesto que sí. A través naturalmente de su representante legal, o si tuviera la preparación y no tiene ningún tipo de problema, pues lo puede hacer él mismo. Pero sí, puede asistir al proceso penal. ¿Qué más? Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Y ahí nos detuvimos. ¿Qué es fundar y qué es motivar? Fundar es cuando argumentamos lo que estamos diciendo con artículos o solamente es escribir o hacer del conocimiento de la autoridad qué artículos son aplicables al caso concreto, con fundamento en el artículo 1, 4, 8, 18, 20, apartado C de la Constitución. ¿Ok? Y motivar. El por qué, ¿no? Explicar esos razonamientos lógico-jurídicos, esas argucias o argumentos lógico-jurídicos aplicables al caso concreto. ¿Qué más? Recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. Se explica por sí mismo, aunque en realidad no es tan urgente para los famosos funcionarios. No es que lo hagan de manera urgente. Me dan un oficio para que yo vaya y se tardan un poco, o me dicen que acuda a algún hospital que está lejos con ese oficio y pues no es tan inmediato. Pero bueno, se supone que me dan este auxilio. ¿Qué más? Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Esto es importante. Hay varias maneras de pagar penalmente una pena, ¿ok? Una es la privación de la libertad, lo que asumimos como la pena corporal. Pena corporal no se refiere a los azotes, a las infamias, a la tortura, porque esos actos están prohibidos por el artículo 22 constitucional. Pena corporal es prisión, pero la ley nos da otra opción, podemos conmutar, podemos cambiar la pena. ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa podremos cambiar la pena? Sencillo, dinero, jóvenes, por dinero. Entonces, a juicio de peritos se puede cuantificar en cuánto estiman el daño afectado. Por ejemplo, si la víctima o el ofendido llegan a un acuerdo con el Ministerio Público en el cual están de acuerdo en una suma, pues reparan el daño, ya no tendrían por qué ir a prisión. Si las personas no tienen dinero, pues se van a ir a la cárcel, naturalmente, por regla general, no en todos los casos. ¿Sí está claro o no? Eso es la reparación del daño. ¿Cómo repara el daño de un homicidio? Si ya maté al muertito, si ya maté a la persona y está muerta, ¿cómo le hago para reparar el daño? Pues con dinero, no puedo revivirlo. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Qué más? La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño, al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Que esto es importante, estos delitos que acabas de mencionar están reservados para ser legislados por el Congreso Federal de la Unión. Artículo 73, fracción 26 de la Constitución. Acuérdense que hay ciertos temas que están reservados para ser resueltos por parte del Congreso Federal, que se reserva y que no pueden ser legislados por parte de los congresos locales. Hay algunos casos en los cuales la víctima, los ofendidos o incluso algunos testigos pueden ser protegidos. La identidad de estas personas puede ser protegida. Cuando una persona va a declarar y no desea que sus datos sean conocidos, se le levanta la entrevista, en vez de poner el nombre, ponen una serie de asteriscos y los datos personales los meten en un sobre cerrado y lo agregan a la carpeta para que sepan cómo se hace en la realidad. ¿Qué más? El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. Okay. Solicitar las medidas cautelares
cautelares, y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Esto es importantísimo. Medidas cautelares son las medidas preventivas que puede establecer la autoridad investigadora. Por ejemplo, no te acerques a la víctima delincuente. A lo mejor podemos pedir que el proceso lo llevemos por fuera, no en un reclusorio, o a lo mejor puedes solicitar una suspensión condicional del proceso. No te voy a llevar a cabo tu proceso penal, pero comprométete a realizar ciertas medidas. Por ejemplo, no te acerques a la víctima, no te acerques a este lugar. Por ejemplo, tienes que ir a firmar al centro de medidas cautelares. Por ejemplo, el famoso código Águila que nadie entiende cómo funciona en realidad. Se supone que tenemos derecho a que una patrulla esté deambulando por ahí en nuestra zona. Todo este tipo de medidas las puede proveer la autoridad de considerar lo necesario. Si tenemos duda, si la autoridad ministerial, la autoridad investigadora o en su defecto el juez de control tiene dudas respecto a si el posible delincuente se va a fugar durante el proceso, pues ¿qué creen que va a pasar? Le va a fijar como medida cautelar la prisión preventiva. Vas a estar guardadito en lo que te procesamos porque tenemos inquietud. No sabemos si te vas a dar a la fuga o no. ¿Qué más? Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. ¿Qué pasa si el Ministerio Público dice, a ver, no hay elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del cuerpo de delito en tu investigación? Pues lo que va a hacer el Ministerio Público corriendo va a ir a agendar su carpeta. Entonces va a emitir una resolución, un acuerdo que diga o que se reserva, vamos a archivarla porque ahorita no hay nada más que hacer, o que de plano el Ministerio Público concluya, ¿saben qué? Ya no hay nada más que investigar, ya concluí que no hay nada, no hay delito. La víctima o el ofendido tiene el derecho de impugnar. ¿Qué quiere decir impugnar? Atacar, controvertir esa resolución que el Ministerio Público hizo. Oye, Ministerio Público, ¿qué te pasa? Pues por supuesto que hay elementos, sigue investigando, por favor. Y tiene que impugnarlo a través de un medio de impugnación, a través de algún recurso o incluso a través de algún amparo indirecto, para que algún superior jerárquico, alguna autoridad de la instrucción, para que la autoridad investigadora, o sea, el Ministerio Público o la Fiscalía, siga investigando estos hechos. Nada más, ¿verdad, Ariana? Sí, profesor, ya eso es todo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda referente a estos derechos básicos provistos de la víctima o el ofendido a nivel constitucional? ¿Nadie tiene duda? Esto es importantísimo. El Código Águila, bueno, aquellos que han tenido la desafortunada experiencia de acudir al Ministerio Público a levantar una denuncia y pedimos a la mejor protección porque tenemos miedo de que el delincuente vaya a ir a nuestra casa y esté rondando o nos esté cazando para hacernos daño a nosotros o a nuestra familia. Le pedimos, nosotros podemos pedirle al Ministerio Público ciertas medidas para protegernos, para que nos proteja. Y luego lo que hace el Ministerio Público es decirnos, es que llaman de un código águila. Obviamente eso no viene en la Constitución, necesariamente tienen que saberlo. El Ministerio Público, cuando supuestamente da el código águila, le da instrucciones a las patrullas para que estén deambulando ahí por su zona, para que los estén protegiendo, que en algunos casos ni llegan, pero bueno, se supone que es una medida para que las patrullas estén ahí protegiéndolos en un momento dado. ¿Sí está claro o no? Bueno. Esta cuestión de la victimología, como ustedes saben, se ha desarrollado bastante, sobre todo en Latinoamérica. Somos un continente que ha destacado por los estudios en victimología. México también es uno de los países rectores en estudios de victimología. Por ejemplo, ya lo habíamos comentado, por ejemplo, María de la Luz Malvido, que es la esposa de Rodríguez Manzanero, la propia Lolita Níjar de Cortés. También ella es una de las victimólogas destacadas, pero mucho tiempo la victimología fue desdeñada, fue el patito feo en realidad de nuestra cultura jurídica en la criminología, y la víctima siempre jugó un papel de desdén, o siempre jugó un papel
no tan importante en la vida jurídica. Siempre nos abocamos al delincuente, a la pena, a las consecuencias que el delincuente tiene que sufrir al momento que comete un delito. Y mucho tiempo la victimología pues prácticamente estaba en desuso o no era tan importante para las autoridades, era marginada la víctima porque no se le tomaba o no se le atribuía un valor tan necesario jurídicamente hablando. Incluso la criminología desdeñó mucho tiempo a la víctima, porque la criminología se dedicaba a estudiar cuáles son las causas del delincuente, cuáles son las posibles causas de la delincuencia. Vamos a analizar al delincuente desde el punto de vista psicológico, sociológico, médico incluso, pero dígame cuándo, en qué momento cobra un lugar importante la víctima, justamente hasta los últimos estudios, podemos hablar por ahí de 1926, cuando con la Sociedad de Naciones, ya lo habíamos platicado, empezamos a establecer ciertos tratados para evitar la trata de personas, el antecedente de la ONU, y también la ONU, que se desarrolló en 1945 con los lamentables sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando la víctima empieza a cobrar un lugar preponderante en nuestros estudios. Deben de entender ustedes que la victimología para efectos académicos o doctrinales ha atravesado por etapas. Los doctrinarios o los estudiosos de la victimología clasifican a la victimología en etapas. Se supone que ahorita vamos en la tercera etapa. Vamos a hablar por etapas. Por ejemplo, en la primera etapa de la victimología hay algunos autores destacados como Benjamin Mendelssohn, los escribo en el chat. Benjamin Mendelssohn, les comentaba, justamente en 1945-46, Mendelssohn es del 46, ahí justamente en 1946 es cuando empezamos a hablar de la primera etapa de la victimología, porque Benjamin Mendelssohn, ojo, esto puede ser materia de pregunta colegiada, Benjamin Mendelssohn en 1946 fue el primero en utilizar la palabra victimología. Esto es importantísimo. Por ejemplo, hay otro autor que ya también hemos comentado en otras tendencias, Hans von Henting, ya les debe de sonar, Hans von Henting. Hans von Henting, por ahí de 1948, escribe una obra que se llamó The Criminal and His Victims. Los escribo en el chat. El criminal y sus víctimas. El criminal y sus víctimas. The Criminal and His Victims. Fue escrita justamente por Hans von Henting en el año de 1948. Son algunos destacados justamente en esta primera etapa de la victimología. Podemos hablar también de Helen Ellenberger, que los escribo en el chat. Helen Ellenberger. Y Helen Ellenberger hace una serie de estudios victimológicos donde vamos a estudiar las relaciones psicológicas entre el criminal y sus víctimas. ¿Qué relación hay entre la víctima y el criminal? Pudiera ser hasta romántico. Algunos autores hablan de una relación de eterno forcejeo o de eterna tensión entre las acciones que hace la víctima y el criminal. El criminal quiere agredir a la víctima y la víctima se va a oponer a ese trato que le da el criminal. Hay una relación de odio, pasión, de miedo, de sometimiento, de temor entre justamente la víctima, que no es participante activo justamente en esta comisión del delito, y el criminal. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? No, profesor. ¿Hay alguna predisposición a lo mejor por parte de las víctimas, en algunos casos, para que hagan actos de provocación? Hay algunos casos en que las víctimas provocan a sus agresores para que cometan delitos. Todos estos sucesos son estudiados por Ellenberger. ¿De qué manera participa? ¿De qué manera da pie la propia víctima para que el agresor cometa un delito en su contra? A lo mejor hablamos de una víctima falsa porque provocó de manera intencional al delincuente para que cometa algún acto delictivo en su contra.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. No. Vamos a hablar de una segunda etapa de la victimología. En la segunda etapa de la victimología hay algunos autores destacados como Esat Fatah. Se los escribo. Esat Fatah. Esat Fatah, que ya forma parte de la segunda etapa de la victimología, ojo, segunda etapa, ya se va a abocar a hacer una serie de estudios de la culpabilidad de la víctima. Retomando esto que decía Hellenberger, vamos a estudiar qué tanta culpa tiene la víctima para que el agresor haya cometido un delito en su contra. Y se va a apoyar para ello de algunas herramientas como la propia estadística criminal. Vamos a entrevistar a algunas víctimas para saber de qué manera participaron o qué hicieron antes y después de ser agredidos por parte de un delincuente. Esta estadística criminal entonces empieza a formar parte de la metodología empleada en torno a esta ciencia de la victimología. Vamos a empezar a trabajar con encuestas en la segunda etapa de la victimología. Y hay algunos victimólogos que destacan de esta segunda etapa, ya conocemos como criminólogos. Muchos victimólogos se abocan a estudiar muchos criminólogos se abocan a estudiar a la víctima y dejan de estudiar al criminal. Alguno de ellos es Emilio Viano, ya lo habíamos comentado. Emilio Viano es uno de los victimólogos destacados en la segunda etapa. Israel Drapkin, John Dusich y el que siempre los digo, Luis Rodríguez Manzanera. Luis Rodríguez Manzanera, al ser un criminólogo que terminó sus estudios en la criminología antigua, en las antiguas tendencias, y también ha desarrollado nuevos estudios en las nuevas tendencias criminológicas. Ya les he comentado en múltiples ocasiones que su esposa fue alumna de este criminólogo famoso. Estoy refiriéndome a María de la Luz Lima Malvido. María de la Luz Lima Malvido, quien, ya se los había comentado, es una de las principales victimólogas aquí en México. Si se les pregunta por ahí en algún examen alguna de las victimólogas o la principal victimóloga en México, podemos hablar de María de la Luz Lima Malvido. Y lo que hace Rodríguez Manzanera es empezar a estudiar a la víctima desde el punto de vista científico. Este señor que trata de aportar este método o estas técnicas científicas tanto a la criminología como a la victimología. Decía por ahí Luis Rodríguez Manzanera que la criminología clínica es hacer criminología. Él tiene una tendencia muy marcada hacia las corrientes de la criminología clínica, pero ya en los últimos estudios se ha abocado a hacer ciertos estudios científicos, justamente porque, como ya lo sabemos, la criminología clínica que estudia al delincuente desde el punto de vista médico, biológico, como paciente, pues refiere a un método científico. Entonces, por eso es que tiene esta tendencia tan marcada a estudiar a las víctimas desde el punto de vista científico. ¿Ok? María de la Luz Lima Malvido también ha formado parte en algunas conferencias internacionales a nivel Organización Naciones Unidas, ha formado parte en ponencias de la ONU. Y gracias a Lima Malvido podemos hablar o podemos considerar que México ha fijado algunos principios de justicia, principios básicos de justicia para víctimas, para las víctimas de los delitos, y las víctimas de los abusos de poder. No sé si cuando estudiaron derechos humanos ustedes pudieron analizar algunos casos significativos, como el de las muertes de Juárez, como el de Rosendo Padilla, donde hubo abuso de poder y hubo una serie de violaciones en torno a estas víctimas por parte de los órganos investigadores o por parte incluso de algunos elementos aprensores como pudieran ser los policías. Entonces, esos estudios los razona, los reflexiona Lima Malvido y hace una serie de ponencias en la Organización de las Naciones Unidas para alzar la voz en pro de estas víctimas de abuso de poder
o de delitos, o de delito, o de personas que han sido víctimas de algún hecho delictivo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o no? Profe, Sí. a mí me podría repetir lo de esa por, por algo así, bueno, no de esa, el Lo de Esat criminólogo. Fatah. Ah, sí, Ok. por favor. Esat Fatah lo que hace es un victimólogo que se dedica a hacer una serie de estudios referentes a la culpabilidad de la víctima. ¿Ustedes creen que la víctima a veces pudiera ser culpable, pudiera haber provocado al agresor, pudiera tener cierta culpa en que un delincuente cometa algún tipo de delito en su contra? ¿Qué tanta culpa tiene el delincuente? ¿Qué tanta culpa tiene la víctima, perdón? ¿Provocó al delincuente para que lo agrediera? ¿Hubo algún tipo de provocación? ¿Le dijo palabras antisonantes? ¿Lo empujó? ¿Hizo algún acto para hacer enojar al delincuente y que lo agrediera? Este tipo de estudios son los que hace Esat Fatah. ¿Qué tanta culpa tiene la víctima para haber sido agredida por parte del delincuente? ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Ahí Bueno, había dicho sobre una frase que había dicho Rodríguez Rodríguez Manzanera. Manzanera. Rodríguez Manzanera decía que hacer criminología clínica es hacer criminología. Rodríguez Manzanera tuvo una tendencia, o tiene una tendencia muy marcada, porque todavía no se ha muerto, hacia la corriente de la criminología clínica. Es decir, ya lo recuerdan, tratar al paciente tratar al delincuente desde el punto de vista médico, como paciente. Si vamos a tratar al delincuente como un paciente, eso necesariamente implica que sigamos un método científico. Rodríguez Manzanera es muy científico, por eso basa sus estudios en la criminología clínica. ¿Ok? Sí, los Gracias, profe. escribo. Hacer criminología clínica es hacer criminología. Hacer criminología clínica es hacer criminología. Porque es muy científico en sus pensamientos, es muy técnico este señor. ¿Sí está claro o alguien tiene alguna duda? Sí, gracias. Ok. Otra de las victimólogas preponderantes que han hecho una serie de ponencias en la ONU es la propia Irene Melup. Se los escribo. Irene Melup. Irene Melup también formó parte en ciertas ponencias en la Organización de Naciones Unidas. Todo en torno a los principios fundamentales de la justicia para víctimas del delito. Justicia para víctimas del delito. Si se fijan en la segunda etapa de la criminología, de la victimología, perdón, ya los victimólogos se dedican a alzar la voz en torno a que estos derechos fundamentales de la víctima sean reconocidos, no nada más a nivel interno, no nada más en nuestras constituciones, sino también a nivel internacional. Hay una serie de tratados internacionales que se han estado trabajando justamente para reconocer los derechos básicos de la víctima. La propia Irene Malup forma parte de algunas de estas ponencias. ¿Alguna duda en torno a esto que estoy comentando? No, profe. Ok. Y finalmente podemos llegar a una tercera etapa de la victimología. En la tercera etapa de la victimología vamos a comenzar a analizar algunos delitos en concreto. Vamos a analizar las necesidades de las víctimas de ciertos delitos en particular. ¿Qué necesidades tienen las víctimas especiales, por ejemplo, en el tema del maltrato infantil? Hablamos de niños. ¿Cuáles son las necesidades que tienen los niños víctimas cuando son abusados y cuando sufren algún tipo de violencia o de maltrato infantil? Hablamos de delitos como el abuso sexual. Las víctimas de abuso sexual, ¿cómo son tratadas? ¿Qué tipo de atención necesitan? ¿Psicológica, médica? ¿Se las da el Estado o no se las da el Estado? ¿Sus prerrogativas están previstas en la Constitución, en un tratado internacional? ¿O tenemos que cambiar las leyes para asistir a las víctimas de abuso sexual? Hablamos también de abuso sexual a niños. Le estamos propiciando como Estado a los niños que
son víctimas de abuso sexual, las medidas necesarias para que puedan superar esta situación, las medidas y los mecanismos básicos para que estos niños puedan seguir desarrollando sus vidas, porque si no lo estamos haciendo, entonces tenemos un grande problema. El día de mañana esos niños, o una de dos, o van a tener una vida, una condición de vida paupérrima, o pueden desviar su conducta, como lo decían los interaccionistas, a algún tipo de conducta criminógena, como pudiera ser en un momento dado una violación, un abuso sexual, un acoso. Recuerden que estos niños que son abusados de menores, el día de mañana son delincuentes en potencia, ¿ok? Hablamos de algunos delitos de orden sexual derivados de la violencia conyugal, las parejas, los concubinos, los esposos, cómo se tratan, cómo se agreden, de qué manera ellos dan pie a ser agredidos por parte de sus parejas, de sus víctimas, de sus cónyuges. Podemos hablar de delitos de incesto, relaciones sexuales entre parientes, delitos de estupro, cuando una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales con una persona menor de edad, que obviamente está castigado por las leyes penales. Podemos hablar de delitos o de víctimas del delito, del crimen organizado. Recuerdan ustedes que hay leyes específicas que hablan del crimen organizado. Cuando una persona, o más bien, cuando 3 personas o más se reúnen con el fin específico de cometer algún tipo de delito, estamos hablando de crimen organizado. Y ya no es cualquier cosa, ¿eh? Y puede ser algo tan inocente, nos vamos a reunir para robar autopartes, pero cuando se reúnen 3 personas o más, ya es crimen organizado. Ya no podemos, por ejemplo, solicitar una caución o una fianza, ya es considerado un delito grave, ya no alcanzamos libertad bajo caución, y el Congreso Federal se va a dedicar a analizar estos temas. Pero ¿quiénes son las víctimas de crimen organizado? Podemos hablar de varios tipos de crimen organizado. De índole patrimonial, podemos hablar de fraudes, falsificación de documentos, trata de personas, podemos hablar incluso de abuso a personas, trata de blancas, esto que les estaba comentando hace un momento. Y podemos hablar de víctimas en torno a la delincuencia económica. ¿Cuáles son las víctimas de fraude, de despojo, de robo? El estupro puede entrar en las personas que son manipuladoras para manipular a sus víctimas. Eso es uno de los medios y uno de los móviles, sí. El estupro, por supuesto, hay agravantes en la responsabilidad en torno. De hecho, hay varios delitos en torno a esta que protegen este bien jurídico tutelado, que es la inocencia de los menores. Hay un delito que se llama corrupción de menores. Y este tipo de acciones las castiga de una manera más severa la ley penal. Obviamente, una persona que es mayor de edad se asume que tiene los conocimientos, la experiencia o la madurez necesaria para poder manipular a personas menores de edad y puede convencerlas en torno a tener algún tipo de actividad sexual. Por supuesto que eso es castigado y no se castigan con 3 añitos de cárcel, las penalidades son fuertes, por supuesto que sí. ¿Alguna duda en torno a esto que estoy comentando? Consigue tener relaciones con menores de edad por medio de mentiras. En algunos casos sí, por supuesto que sí. Ok. Delincuencia económica. Desafortunadamente nosotros en Latinoamérica, a nivel Latinoamérica, somos países que se destacan en tener víctimas de delitos económicos. Aquí en Latinoamérica hay mucho fraude, hay mucho robo, hay mucho despojo. ¿Y cómo atendemos a las víctimas del delito de despojo? ¿Cómo atendemos a las víctimas del delito de robo? Robo simple, robo calificado, robo con arma de fuego, robo a casa habitación. ¿Cómo se debe de atender una víctima que ha sufrido un daño a nivel económico? Oye, me despojaron de mi casa, un día llegué y ya estaban otras personas, me cambiaron la cerradura. ¿Qué tipo de víctima es esa y cómo le tiene que asistir el Estado a ese tipo de víctimas? Y obviamente México, por supuesto que es de los pioneros en ese tipo de delitos. Entonces, como verán, el papel de la víctima ya en nuestros días ha tenido o ha desarrollado un papel preponderante en nuestro sistema jurídico mexicano. ¿Tienen alguna duda en torno a estos temas que estamos comentando o no? No, Sí. no, profe. Ah, ok, no. Bueno, niños y niñas, con esto terminamos estas
breves sesiones de victimología que yo les quería compartir. De hecho, hay marcas que ponen en las casas donde indican que ya esta casa está deshabitada, de vacaciones, o bien personas solas, y así se dedican a despojar a las personas. Sí, hay muchas modalidades que ustedes van a poder comprender el día que ejerzan, pero por supuesto que así se hace. Hay muchas personas que dicen que grafitan las casas para indicar a los delincuentes dónde, cuándo y cómo y por qué. Con eso terminamos ya el curso prácticamente, niños. Hasta aquí va a venir su examen escrito. Hasta aquí es materia de examen, ya no hay nada más que este semestre pueda yo aportarles. Vamos a dedicar estos últimos minutos para escuchar sus dudas, preguntas y respuestas. Y antes de escuchar esto, quiero también atender sus inquietudes en torno al dictamen que les dejé. Teníamos algunas dudas, algunas inquietudes en torno a la entrega final del dictamen. El derecho a examen se los voy a decir la próxima clase, el 4 de diciembre, cuando me entreguen sus trabajos finales. Recuerden que todos los miembros de sus equipos tienen que participar en el video, ¿ok? Si por ahí hay alguna personita que no participó en cualquiera de las 3 fases de este problema que platicamos, pues naturalmente no tendrá derecho a examen. ¿Ok? Qué nervios, sí. Si no participaron en alguna de estas 3 entregas, no basta con que hayan puesto sus nombres, ¿eh? Yo sé que estás lista, Veré. ¿Ok? No basta con que pongan sus nombres. Si alguna persona no participa en este video, en la entrega final, no aparece en el video, pues tampoco va a tener derecho a examen, ¿eh? Lo estoy comentando desde ahorita para que no haya sorpresas en el futuro. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a esta entrega final del dictamen? Ariadna, Sí, profesor. Bueno, adelante. no, Una por la una. entrega total. Perdóname, no te escuché. Ya. Sí. Que bueno, en la entrega final sí ya me quedó un poquito más claro, pero nos había hecho un par de observaciones, tanto en la entrega 1 como en la 2, Ajá. y ahí es donde nos entraron dudas, En porque la bueno, entrega en la 1, entrega 2 ok. nos dice, no, continúa, a ver si me No, aclara mi les duda antes. comentaba que en la entrega 1 lo único que tenían que hacer es ver las películas y a través de alguna actividad a su elección, puede ser un video, puede ser un ensayo, puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un tríptico, ustedes tenían que describir la personalidad desde el punto de vista criminológico de los personajes que les indiqué. Eso es en un primer momento. Vamos a definir cuál es nuestro campo, nuestro objeto de estudio. Hay que analizar la personalidad, si ustedes tienen algún tipo de recomendación, cómo es que concluyeron los rasgos de esa personalidad. En un segundo momento, ustedes tenían que hacer un ensayo de dictamen. Yo sé que ninguno de ustedes ha elaborado ningún dictamen criminológico en sus vidas, estoy consciente de ello. Justamente por eso les hice estas observaciones. El dictamen es el documento mediante el cual un perito, quien es un experto en un arte, en una ciencia, en una profesión, va a emitir las conclusiones respecto de algún estudio que va a hacer. Tenemos que definir el objeto de estudio, pero de manera científica. No basta con que me hagan un ensayo. Ojo, las personas que me hicieron ensayo, pues por supuesto que están en otro contexto totalmente diferente. Yo no les pedí que hicieran ensayos, yo les pedí que hicieran un estudio científico y lo plasmaran en un documento dirigido a una autoridad. Si ustedes me hicieron una hoja de Word ahí, sin estar dirigida a alguna autoridad, por ejemplo, hay quienes sí lo hicieron bien, no estoy hablando de todos los casos, pero si me hicieron una hoja aislada, a ver, conclusiones, se concluye tal y tal y tal, pues por supuesto que no es correcto. ¿A quién tendrían que estar dirigiendo un dictamen criminológico? No a una autoridad civil, evidentemente, estamos hablando de una autoridad penal, a un ministerio público, a un fiscal, se supone que son las personas que podrían pedírselos, tal vez a un juez, no a un juez penal, evidentemente, pero si me lo dirigen a un juez civil, a una sala a una sala regional metropolitana, pues por supuesto que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Si dirigen un dictamen criminológico a un ministerio público, pues es coherente. Tal vez el ministerio público necesite como evidencia para acreditar cuerpo del delito y probable responsabilidad, un estudio criminológico respecto del perfil de una persona, ¿ok? Otros trabajos, niñas, sí se los quiero comentar. Ok, otro trabajo se los quiero comentar. Échenle un poquito más de ganas. Se ve luego que se repartieron los trabajos y que Juanito hizo una parte y que Pedrito hizo otra parte.
no voy a decir nombres porque no tengo la certeza de ello, pero ni siquiera me entregaron un trabajo homologado. Luego se ve quién redactó una parte, qué otra persona redactó otra. A lo mejor una persona sí me justificó el texto, otra parte ni siquiera me justificó el texto, está ahí todo desmargenado, no ponen conclusiones, no le ponen número de página, no establecen la bibliografía. Si ustedes van a establecer o van a presentar un documento, a mí no me interesa saber si Juan hizo la primera parte y Lolita hizo la segunda parte. A mí entrégame un trabajo bien hecho, homologado. Yo quiero saber cuál es el objetivo del problema que ustedes están analizando. ¿Cuáles son las técnicas? Hay quienes sí lo hicieron. Técnicas empleadas. Primero tienen que plantear cuál es el objetivo. El objetivo de este dictamen es determinar desde el punto de vista criminológico cuáles son los perfiles de estas personas. Y ustedes recuerden también que ustedes no son psiquiatras, no son psicólogos ni son psiquiatras. Un criminólogo puede tener los estudios necesarios, porque ya lo vimos en clase, para poder determinar o concluir si una persona tiene tendencias hacia un perfil psicópata, hacia un perfil maníaco depresivo, una persona con un posible ataque psicótico, una persona obsesiva compulsiva, etcétera, ¿ok? Pueden saberlo porque ustedes ya conocen los rasgos de estas personalidades, pero tampoco son psiquiatras para poder recetar o para poder concluir que una persona es psicópata. Si ustedes como criminólogos detectan que una persona tiene estos perfiles, ustedes en sus conclusiones pueden y deberían de concluir y de proponer que estas personas recibieran un tratamiento psiquiátrico o psicológico o clínico. Algunos de ustedes se lo hicieron, otros no. Dice por ahí Carolina: profesor, una duda, en un dictamen no se puede hablar de dos personas que delinquen. Mi labor como criminólogo no es determinar si una persona cometió el delito o no. ¿Quién es la persona o quién es el organismo, quién es la autoridad competente para determinar si se comete un delito o no? Ni siquiera el Ministerio Público, El Ministerio Público puede determinar con base en elementos de prueba que sí hay elementos para ejercer acción penal. La única persona facultada para concluir si una persona es delincuente o no es el juez penal a través de una sentencia. El Ministerio Público puede sustentar una teoría a través de la famosa teoría del caso en nuestro nuevo sistema penal acusatorio. Yo, Ministerio Público, sí considero que esta persona cometió el delito y lo hago de su conocimiento a través de una formal acusación, pero el criminólogo, ¿qué tiene que estar concluyendo si una persona es delincuente o no? El criminólogo solamente tiene que concluir, con base en un estudio científico y pormenorizado, que una persona tiene tendencias hacia alguna conducta u otra. Pueden ustedes basarse en César Lombroso, en Rafael Garófalo, en estos tipos de delincuentes, en estos perfiles que analizamos desde el semestre anterior, el delincuente, el matoide, por ejemplo, que hablaba César Lombroso, qué sé yo, el atávico, el loco moral, el que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, también se sugiere, eso ya es opcional, pero también se sugiere que se elabore un dictamen por cada uno de los sujetos a analizar. Digo, no es que esté mal, porque es un trabajo para fines académicos que hayan trabajado los tres perfiles en un dictamen. No es que esté mal, pero en el campo de la vida real, generalmente el criminólogo hace un dictamen por persona. Ahora, se lo basaron a lo mejor en algunos dictámenes que pudieron haber visto en internet, donde a lo mejor ustedes, sexo, religión, edad, tez blanca, tipo de nariz, a lo mejor podemos hablar del delincuente atávico desde el punto de vista lombrosiano, y entonces vamos a analizar cuál es la frente, sus facciones, su corpulencia, etcétera. El delincuente constitucional, también por ahí hablábamos, no lo sé. Ustedes pueden determinar estas características, pero también otro tema, y no sé quién, quién lo ha, ahora sí que a quien le quede el saco, pero se ve que algunos compañeritos literalmente bajaron un dictamen de internet y empezaron a llenar el formato. A ver, ¿por qué? Pues porque las partes que tienen los dictámenes de internet, que por supuesto que conozco esos dictámenes, son las mismas que tienen 3, 4, 5 trabajos. Tengo 3 grupos de criminología y hay más de 3 trabajos que tienen la misma estructura de los dictámenes que están en internet. Sean creativos, jóvenes. Necesito que ustedes definan cuál es el objeto, cuáles son los métodos, las técnicas. El semestre pasado tuvimos una clase específica destinada a analizar cuáles son los métodos y las técnicas empleadas, ¿ok? En materia criminológica.
desarrollo de su análisis criminológico. Esta persona yo puedo concluir que tiene tendencias hacia la psicopatía porque es maníaco-depresiva, porque se autoinflige dolor, porque es concordante con la personalidad loco-moral, por esto y esto y esto y esto. Básense en libros. Siguen mandándome ligas de internet. Eso no es válido, jóvenes. Les he dicho que bibliografía viene de libros. No investiguen en internet. Investiguen en revistas académicas, investiguen en documentos científicos, médicos, psiquiátricos, ¿ok? Son algunas de las observaciones que les puedo hacer para que ustedes puedan desarrollar un mejor dictamen. Repito, son críticas constructivas. Una duda, esto ya lo leí. ¿Alguna duda en torno a esto que estoy comentando? Profe, Sí. Entonces dijo que en el dictamen sería una opción poner que va dirigido al Ministerio Público. Sí, es una opción. Por ejemplo, hay algunos compañeros que me Pero, pusieron ajá. a mí como ejemplo, ¿no? Licenciado Luis Francisco Peña Sánchez, en su carácter, está bien, diríjalo a alguna autoridad, que es un ejercicio. A lo mejor yo le pondré hasta arriba a la derecha una carpeta de investigación, un número, para que ustedes se vayan familiarizando. De eso se trata este ejercicio. ¿Sí me explico? Sí, pero en torno a lo que es toda la criminología, ¿no? Sí, pues ustedes están haciendo un dictamen criminológico. Como por qué el Ministerio Público les pediría un estudio criminológico. Pues porque el Ministerio Público está interesado en saber si la persona que posiblemente vaya a acusar tenga algún antecedente somático, biológico, interaccionista, organizacional, o tenga algún tipo de tendencias en la delincuencia, o tal vez sea reincidente, y es reincidente porque a lo mejor su núcleo social, económico, antropológico, pues tiene algún tipo eh, de preponderancia hacia la realización de alguna conducta criminal. ¿Sí me di a entender, Ara, o no? Sí, es que bueno, habíamos buscado en un apartado, pero ahí se dirigía, bueno, ahorita celular, permíteme. ¿A qué más podría haber? Eh, A ver, te escucho. es que, por ejemplo, en una parte decía que, un ejemplo, ¿no? Siendo las 12:09, la fecha y todo, se le pone a solicitud de la agencia del Ministerio Público y ahí ponen sobre la ubicación en lugar de los hechos. Pero eso yo siento que ya se basa en lo que es Ubicación del lugar, criminalística. exactamente, a eso voy. A ver, yo tendría que estudiar la ubicación del lugar de los hechos. ¿Un perito en criminología o un perito en criminalística? No, pues eso ya es Un de perito en criminalística. Claro, criminalística. exactamente. ¿Por qué me ponen eso? Si eso no es su área. Ustedes se están abocando a analizar el perfil criminal desde varios puntos de vista. ¿Por qué me están poniendo cosas de balística o de criminalística o de fotografía? Pues eso no es concordante con un estudio criminológico. Ya me voy dando a entender o no. Sí, Sí, profesor. sí, profe. ¿Qué Nada más? más era una duda. Sigo sin entenderle. ¿Me lo podría volver a repetir? Sí, pero necesito saber sobre qué te tengo que explicar. ¿Qué no me entiendes, Caro, específicamente? Porque puedo volverlo a repetir y puedo volver a no aclararte la duda. ¿Cuál es la duda concreta? ¿Qué es un dictamen? ¿Cuáles son las partes del dictamen? Ah, la parte del principio. Al principio ustedes tienen que, cuando ustedes van a dirigir un documento a alguna autoridad, lo primero que tienen que hacer en el documento es referir los datos del caso o de la carpeta de investigación. Yo les puse como ejemplo un dictamen en finanzas que no tiene nada que ver con lo que les estoy pidiendo, pero en la estructura a lo mejor pueden analizar cómo es que se desarrolla la estructura de un dictamen. Si yo voy a dirigir, por ejemplo, un documento o un dictamen a un ministerio público, ¿cómo le hago para que el ministerio público ubique en qué carpeta va a glosar o va a documentar ese estudio? Pues obviamente al principio, hasta arriba a la derecha, a lo mejor pongo el número de carpeta de investigación, número tal. Abajo voy a poner a lo mejor el tipo de delito que se persigue, pues delito de homicidio, delito de estupro, delito de cohecho, de despojo, de fraude, ¿ok? Delitos, ahorita voy contigo, Brenda. Los datos de investigación de la carpeta. Ahora, ¿en qué agencia está radicada esa carpeta de investigación? Ah, bueno, pues a lo mejor lo podemos radicar en la Cuauhtémoc 1 sin detenido. ¿A qué autoridad? Eso ya es la parte de investigación. Esa es la parte para ubicar la carpeta, que siempre va hasta arriba a la derecha. En la parte izquierda
vamos a dirigirle propiamente a la autoridad. No sé, atención al sea agente del Ministerio Público, licenciado tal, de Cuauhtémoc 1 sin detenido, presente. Y ahora sí, quienes suscriben, los licenciados Lidia Urice, Ramírez García, Berenice Anaís Jiménez Garcés, en mi carácter de perito en criminología, situación que acredito con mi cédula profesional marcada con el número tal, expedida a mi favor por la Dirección General de Profesiones. En este acto rendimos un dictamen criminológico o en materia de criminología respecto de los siguientes hechos. ¿Cuál es el objetivo? Y primero, respondiendo a la pregunta, por ejemplo, de Brenda, ¿qué partes debe de llevar a grosso modo un dictamen? Cada perito tiene su estilo, obviamente. No todos los dictámenes son iguales. Pero lo que no podría faltar a lo mejor es el proemio, que es esta primera parte, a quién dirigen este dictamen, cuáles son los datos de localización de la carpeta, quiénes están elaborando el dictamen, cómo se identifican, cómo acreditan a la autoridad que sí son criminólogos. Y primero tienen que plantear el objetivo. ¿Cuál es el objeto del dictamen? El objetivo es determinar desde el punto de vista criminológico cuál es el perfil criminal de las siguientes personas. 1, 2, 3. Siguiente parte, ¿no? Ya definieron el objetivo. ¿Cuáles son los métodos o las técnicas que voy a utilizar para poder desahogar este dictamen? Y obviamente hay métodos y técnicas criminológicas, ¿ok? Y las establezco. Siguiente, desarrollo del estudio. ¿Cuál es el método empleado? Hay veces que las propias partes o el propio Ministerio Público hacen cuestionarios, hacen preguntas concretas. Hay que resolverlas, pero hay que decir con base en qué elementos científicos estoy resolviendo esas preguntas. Ahora, un especialista en criminología, un perito en criminología que está analizando un perfil criminal, ¿se les hace coherente que definan un perfil criminal en 3 líneas? Por supuesto que no. Abóquense a eso, porque hay personas que sí me pusieron bien los requisitos de forma y hay personas que en el ya cuando se abocan a resolver el fondo, sí, el criminólogo es, el delincuente es malo. ¿Por qué es malo? Es delincuente, es psicópata porque es autodestructivo. ¿Y ya? ¿En serio? Pues sean criminólogos, tienen que analizar, tienen que fundamentar en libros, en estudios, en especialistas. Entonces traten de hacer sus estudios concienzudos, ¿ok? Traten de establecer cuáles son la bibliografía que ustedes utilizaron justamente para sustentar sus estudios, ¿ok? Sus conclusiones, traten de establecer conclusiones, traten de hacer un diagnóstico clínico criminológico. Yo como criminólogo puedo concluir que esta persona tiene tendencias a tal y tal y tal y tal. Por lo tanto, puedo proponer un tratamiento individual y un tratamiento familiar. Por lo tanto, se establecen tales medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir este suceso. Presentación, por favor cuiden la presentación de sus trabajos, números de página, no me lo entreguen con diferentes tipos de letras, eso también se ve. Hay unas personitas que me entregaron el dictamen y se ve que nada más hicieron el copy-paste de lo que hicieron los compañeros y se ve la primera parte letra de tamaño tal, en la segunda parte otro tipo de letra. Eso no tiene ningún tipo de presentación. Si ustedes presentan eso, pues por supuesto que está mal. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿y recomienda poner artículos o no? Si ustedes lo consideran, claro que sí. Por ejemplo, en el caso de ustedes pueden proponer medidas de tratamientos o medidas preventivas o pueden proponer algunas medidas asistenciales como criminólogos a favor de alguna víctima o de algún ofendido. Se sugiere que a la víctima de los crímenes de esta persona se le dé cierto tipo de tratamiento, se le dé una atención psicológica, puede ser canalizado con un defensor, porque así lo establece a lo mejor el artículo 20, apartado C de la Constitución. Si ustedes Pero eso ya iría en... Ay, perdón. Sí, dime. ¿Eso iría ya en conclusión? O sea, ya en conclusión sería poner a lo mejor artículos y ya finalizar qué conducta consideramos nosotros que tiene la persona. Sí, ustedes pueden abrir un apartado de medidas preventivas, ustedes pueden abrir un apartado, jueguen con esto, son criminólogos, ya tienen la información. Si ustedes consideran que es necesario o que se vale hacer un apartado o un capitulado específico para que propongan medidas asistenciales a la víctima, eso se va a ver muy bien. Eso ya es... Maestro, sí. Perdón, una pregunta. Entonces, o sea, en conclusión, lo que tenemos que hacer es describir los perfiles de los personajes que usted nos comentó.
basándonos en lo que nos ha enseñado. O sea, en conclusión, eso es lo que tenemos que En lo hacer. que yo les he enseñado y además en la bibliografía que ustedes puedan investigar. Pues yo les di algunas cosas, pero ustedes también pueden consultar bibliografía académica, médica, científica. Y además, no nada más es que describan como criminólogos. La labor del criminólogo no nada más es describir perfiles. También se trata de que ustedes propongan, emitan un diagnóstico clínico, sí, pero también de que elaboren medidas preventivas, de que propongan medidas preventivas, de que propongan tratamientos a nivel individual y familiar, de que establezcan sus conclusiones como expertos en la materia. ¿Ok? Y maestro, o sea, pero nada más para que me quede, bueno, a mí bien claro, ok, nosotros entonces en este dictamen no tenemos por qué decir, ok, fulanito de tal tiene tal perfil, hizo, bueno, es tal, y al final se le puede dar esta condena, o sea, eso no es nuestro trabajo, ¿no? Traten de utilizar palabras o términos como tiene tendencia hacia una personalidad psicópata, tiene tendencia hacia una personalidad limítrofe, tiene tendencia a tener delirios paranoides, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque solamente los psiquiatras son capaces de determinar, pero el criminólogo sí es capaz, con base en sus estudios, de decirle a la autoridad o de marcarle un límite claro a la autoridad, porque eso estudiaron, y decirle a la autoridad, esta persona tiene tendencias hacia acá, no nos tenemos que esperar para ver qué consecuencias ocurren, tiene tendencias, ¿ok? Entonces se sugiere que se dé un tratamiento, que lo canalicemos con el psiquiatra, porque puede pasar esto. Y ustedes fundamentan como criminólogos, a ver, yo estoy concluyendo que tiene tendencias hacia la psicopatía, pues porque tiene personalidad obsesivo-compulsiva, maníaco-depresiva, tiene una personalidad megalómana, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes puedan concluir eso y traten de ser cuidadosos, porque al rato viene el impugnar este tipo de dictámenes. Pueden atacarles el dictamen justamente porque a lo mejor tienen ciertos estudios en psiquiatría, en psicología, sí, pero de profesión son criminólogos. Su área es prevenir el delito. Yo estoy percibiendo como especialista en criminología que aquí hay un área de oportunidad y que aquí hay un criminal en potencia que puede ocasionar cosas. Entonces mi sugerencia es esta. ¿Sí me di a entender? Sí, o sea que por ejemplo nosotros no podemos, o sea, no tenemos ni los conocimientos ni nada para decir tal persona es a tal, o sea, es como usted nos decía, ¿no? O sea, tiene tendencia a, o sea, no darlo como por hecho. Sí, porque solamente un psiquiatra puede diagnosticar una psicopatía Ah, o un trastorno de la personalidad. Eso es muy importante. ¿Ok? ok, sí, gracias. Ok, ¿cómo podrían organizar la información? Traten de hacerlo estructurado. Un estudio científico es estructurado. Primero los datos de la carpeta. Después tratan de establecer el objetivo del estudio, después las técnicas y la metodología, después el desarrollo del estudio, después alguna fuente. Si ustedes quieren hacer alguna cita a pie de página de sus dictámenes, se vale, algún comentario a pie de página. Después pueden establecer unas conclusiones, después pueden establecer un modelo de tratamiento a la víctima, un modelo de prevención del delito, un diagnóstico clínico criminológico y al final su bibliografía, más o menos así tendré que ir estructurado. Eso sería un dictamen preliminar en un primer momento. ¿Sí está claro? No daremos los signos. ¿Cómo que los signos? Los signos de la personalidad, sí, por supuesto que los tienes que desarrollar. Tienes que fundamentar tu estudio. Si tú estás concluyendo que una persona tiene tendencias hacia tal perfil, tienes que explicar por qué, que son los rasgos que yo les expliqué de las personalidades. A lo mejor tiene una personalidad flemática, una personalidad sanguínea, qué sé yo. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, hay otra duda. Entonces, ¿hay que meter los tres personajes en el dictamen o nada más uno? Eso es optativo. Pueden meter, porque como es para fines académicos, pueden meter los tres en un dictamen. Yo que les sugiero, lo correcto sería hacer un dictamen por cada uno de ellos. Pero bueno, ya es de ustedes, ¿ok? Ah, ok, sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Ay, en objetivo dijo que era de escribir. O bueno, ¿me lo podría repetir? Sí, En claro, objetivo. eso se los indiqué incluso en el propio Classroom. El objeto del dictamen es que ustedes describan desde el punto de vista criminológico cuáles son los perfiles de la personalidad de esos sujetos, ¿ok? Cuáles son las posibles tendencias que pueden tener hacia la criminalidad con base en sus personalidades, ¿ok? Sí, profe. ¿Alguien más?
profesor. Adelante. En una parte de su comentario nos había puesto de quiénes son los miembros que aportaron. Y ahí cada integrante del equipo tiene que decir como criminólogo qué es lo que aporta. No tienen que decir, no tienen que decir que aportaron, porque entonces volvemos a lo mismo, me van a empezar a poner un dictamen, me van a hacer un Frankenstein parchado, que es justo lo que no quiero. Eso va a estar mal, ¿eh? Si me entregan un dictamen parchado, entréguenme un dictamen homologado, pero sí enséñenme, o sea, sí indíquenme cuáles son los integrantes del equipo. Luego, por ejemplo, algunos compañeros me pusieron los integrantes, me firman abajo el dictamen todos menos uno. ¿Qué me da a pensar a mí? Pues que ese compañero a lo mejor no trabajó y entonces no le voy a dar derecho a examen. Explíquenme esas cosas porque tampoco puedo entender qué es lo que está pasando ahí. Si hay algún compañerito que por ahí hicieron sus equipos en la primera fase y en la segunda fase pues ya se arrepintió y empezó a hacer su segunda actividad solo o hizo otro equipo, no lo voy a tomar en cuenta, ¿eh? Por eso desde el primer día les dije, los equipos deben de ser los mismos y no por mí, por la escuela me está pidiendo evidencias y me está pidiendo un trabajo en 3 momentos homologado que se ha desarrollado durante el semestre. Si alguien es un trabajo por su cuenta, cuando estaba en un equipo, pues por supuesto que no lo voy a tomar en cuenta, ¿eh? Y lo digo, quiero ser muy claro desde ahorita. En donde van los datos serían también los datos del criminal que estamos poniendo. ¿Qué datos, Caro? Exactamente qué datos. No entiendo, a lo mejor te refieres al nombre, te refieres al perfil, porque también pueden señalar las características o los antecedentes técnicos, culturales, educativos, antropológicos, qué sé yo. ¿Ok? Pueden poner eso. ¿Sí está claro? Mucho cuidado con sus entregas finales. Tienen que concordar los equipos y los miembros del equipo que organizaron desde el primer momento, porque si no van a tener problemas, y lo digo desde ahorita, ¿eh? Entonces cuando vayan a hacer los videos y el dictamen definitivo, tengan cuidado con eso, ¿ok? Si tienen algún problema, yo sé que no es fácil trabajar en equipo, a mí tampoco me gusta mucho la idea, pero si tienen algún problema con sus miembros del equipo que trabajan, que no trabajan, pues mejor háganme una anotación y díganme quién sí participó y quién no, que tampoco se trata de perjudicarlos a todos. Sé que hay algunos que sí aportaron, hay algunos que no aportaron, y póngame ahí la anotación, yo hice mi equipo desde el principio con fulanito y fulanita, pero en el segundo momento no me contestó, no aportó nada, en el tercer momento tampoco. Bueno, pues entonces los que sí aportaron sí los voy a considerar, los que ya dejaron de trabajar en un segundo y en un tercer momento, pues obviamente pues están reprobados, así de sencillo. ¿Alguna duda respecto a esto? Yo, maestro, otra pregunta. En el video, bueno, vamos a tener obviamente que explicar nuestro dictamen, pero como desde qué postura, o sea, como estudiantes punto de vista, o como tomando... criminólogos. Haz de cuenta que tú ya eres una criminóloga y estás explicándome por qué concluiste ese estudio de tu dictamen, por qué hiciste así el dictamen. Las conclusiones que emití las basé en esto y esto y esto. Me basé en esto porque yo considero esto y esto y esto y esto, ¿ok? Me tomé en consideración tales elementos, con base en tales estudios, yo concluí esto, ¿ok? Ok, gracias. ¿Alguien más? Profe, ¿el video tiene algún tiempo específico o es libre? Es libre. Ok, gracias. Ok. Y suban el Otra link nada pregunta. más, porque si me suben el video en YouTube, ahí les encargo cuánto va a pesar eso. Nada más súbame el enlace, por favor, o relacióneme el enlace. ¿Ok? Ok, otra pregunta. Sí. En el video, ¿cada uno va a dar su punto de vista como criminólogo o una en general? Cada uno tiene que participar. Si quieren hacer una general, estaría bien, pero eso ya es optativo. Pero los quiero ver a todos. El que no participe en el video, voy a asumir que no participó en la investigación y está reprobado. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Están desahogadas las dudas del dictamen? Bueno, pues con esto concluimos prácticamente, niños y niñas. A partir de la siguiente clase, creo que el 1 de diciembre, no sé qué día, me tienen que entregar sus trabajos finales. Yo me voy a dedicar a evaluarlos en la semana. El próximo sábado ya les voy a decir quién tiene derecho a examen y quién no. Y nos vamos a dedicar a resolver todas y cada una de las dudas que tengan del curso. Así que váyanlas haciendo. Ya saben que la última clase nos dedicamos a hacer eso. ¿Ok? Vayan estudiando, vayan documentando, no lo dejen al final. Y pues por segunda ocasión consecutiva,
les doy las gracias. Fue un honor haberles dado clase. Me gustó su desempeño en ciertos casos, que también aflojaron un poquito el cuerpo, pero de alguna manera puedo notar que les sirvieron las clases del semestre pasado, porque batallé un poquito menos con ustedes que con otros grupos. Ya tenían algunos conocimientos establecidos. Gracias por su atención y espero que vuelva a coincidir con ustedes en algún semestre. ¿Okay? Gracias a usted, profesor. No, al contrario. Ok, niños. ¿Tienen alguna duda hoy de algún tema en particular o quieren que las agotemos? Yo también las quiero mucho. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o las dejamos para el próximo sábado? Pues que para el otro sábado. Ok, entonces así será la mecánica. Para el próximo, está perfecto. Si tienen dudas, no olviden que pueden buscarme en los canales ya conocidos. Ahora más que nunca necesitamos el chat, ¿eh? Acuérdense que en los orales así los empiezo a buscar. Gracias por su atención, niñas. Creo que es todo por hoy y nos vemos el próximo sábado. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.